El gobierno nacional anunció nuevas medidas, decisiones interesantes. Uno, que inició el debate para el aumento de la gasolina. El otro, la posible venta de Citgo. Pero debe haber una oferta interesante. Esto fue lo que dijo Rafael Ramírez, vicepresidente para el área económica. Pero ¿usted conoce qué es Citgo? Le presentamos el siguiente trabajo que hizo nuestro equipo de producción. La compañía venezolana ubicada en Houston se encarga de refinar, comercializar y transportar gasolina, combustible para aviones, lubricantes y productos petroquímicos. Citgo es la mayor filial que tiene Venezuela en el extranjero y tiene alrededor de 13.700 empleados y opera 3 refinerías distribuidas en 3 estados del territorio americano. Lake Charles, ubicada en el estado de Luisiana, produce 425.000 barriles por día. La refinería Lemont, que se encuentra en el estado de Illinois, su capacidad es de 167.000 barriles de petróleo diarios, y la de Corpus Christi, localizado en Texas, puede generar 157.000 barriles por día. De acuerdo con información publicada por PDVSA, Citgo vendió en 2012 un total de 14.700 millones de galones de productos refinados. Según el economista petrolero Rafael Quirós, Citgo no ha significado mayor beneficio económico para Venezuela. Quirós afirmó que la filial petrolera estadounidense ha representado más gastos y deudas para PDVSA e indicó que las ganancias obtenidas a partir de esta empresa han sido pírricas. El economista señaló que actualmente la venta de Citgo supone un beneficio económico para PDVSA, puesto que reducirá sus costos y gastos. Para desarrollar estos dos temas, la posible venta de Citgo y el aumento del precio de la gasolina, tenemos en el estudio al economista Fernando Travieso. Muy buenos días, bienvenido a Buenos Primera días, ¿cómo Página. estás? Gracias. A nivel estratégico, ¿cuáles han sido los aportes de Citgo a la historia de Venezuela? Bueno, la colocación de hidrocarburos venezolanos en el mercado de los Estados Unidos. Y eso Eso generó un aporte importante a la historia contemporánea de a- nuestro país cuando se inició hace más de 3 décadas. asegura colocación de hidrocarburos en el mercado estadounidense, que es el mercado más grande, pero con unos márgenes de rentabilidad muy bajos. ¿Y Que por ya, qué? que ya de por sí la refinería es el área, es el sector dentro de toda la cadena de hidrocarburos con márgenes de rentabilidad más pequeños. ¿Y por qué en este momento el gobierno nacional decide abrirse a la posibilidad de vender Citgo siempre y cuando haya una oferta interesante? Eso fue lo que dijo el vicepresidente Claro. para el área económica, Rafael Ramírez. ¿Por qué vender Citgo en este momento? Bueno, puede haber dos razones. Una, evitar la exposición al riesgo, es decir, hay ciertos juicios de carácter internacional que pudieran involucrar los activos de PDVSA situados en el exterior. Eso Y tiene que ver con CIADI, ¿cierto? eso Con lo tiene que que tiene ver que con ver con los CIADI. tribunales que posiblemente Venezuela tenga que compensar a ConocoPhillips y a ExxonMobil, ¿es eso? A ConocoPhillips es una posibilidad. Esos tribunales uno no tiene certeza de la forma en que vayan a asumir los diferentes juicios. Entonces uno es una medida de precaución. Y la otra, que de repente esos 10.000 o 15.000 millones de dólares producto de la venta tienen mucho más rentabilidad invertidos en el aumento de la producción petrolera en la faja petrolífera del Orinoco, en la instalación de refinerías en el país. Entonces están esos dos factores que hacen que sea interesante el pensar en vender Citgo. El próximo mes de octubre vence el plazo para cancelar la deuda externa. ¿Por qué vender en este momento Citgo? Hay algunos que consideran que esta deuda externa, que está cerca de 6.400 millones de dólares, la venta de Citgo es porque el gobierno nacional necesita liquidez. ¿Puede ser una opción? No, esa no es la razón. ¿Por qué? Porque Venezuela tiene suficiente liquidez para asumir todos sus compromisos internacionales. En cuanto a lo de la posible venta de Citgo, muchos coinciden que es una buena noticia el tema de vender Citgo. Lo que pueden dudar es lo que se genere de esa venta, para dónde irían esos bolívares, esos dólares. Hay muchas áreas de inversión, fíjate, el último año han venido en capitales extranjeros a PDVSA alrededor de 13.000 millones de dólares. Venezuela es la mayor reserva de petróleo del mundo y es el país que tiene más posibilidades de incremento de producción o como mínimo de capacidad de producción. Entonces es un sitio sumamente atractivo para la inversión. Algunos hablan de que es el sitio, el área de hidrocarburos venezolano, el sitio de todos los sectores económicos del planeta más atractivo y eso se puede medir
por el volumen en miles de millones de dólares en inversión. Por lo tanto, es lógico pensar que en caso de que PDVSA venda Citgo, ese dinero iría a las mismas áreas de inversión donde las compañías transnacionales están trayendo sus recursos. El gobierno nacional ha fortalecido sus bases con el denominado poder popular. ¿No se pudiese consultar a la población si estaría de acuerdo con la venta de Citgo? ¿O eso es una potestad que puede tener el gobierno venezolano y puede desechar el tema del poder popular y consultar a la población? No, sería interesante que el que elabora la pregunta haga la propuesta. ¿Sí considera que sería interesante que No, está en la comunidad... yo lo que digo, que él está en su derecho de hacer la propuesta. O sea, el que elaboró la pregunta está en su derecho de hacer la propuesta. En el tema del aumento de la gasolina, el presidente Nicolás Maduro anunció el inicio de la discusión en torno al ajuste de este posible aumento. 75,3% es el subsidio del Estado al costo de la gasolina, según algunas estimaciones. 12.000 millones de dólares pierde anualmente PDVSA por el bajo costo del combustible. ¿Es necesario un aumento de la gasolina, pero debería hacerse gradual? ¿Cuáles son sus propuestas? Mira, ahí hay... Primero, un elemento básico. Venezuela produce lo que la OPEP le asigna como cuota de producción para mantener los precios que rondan los $100 por barril. La OPEP no te dice cuánto vas a exportar, sino cuánto vas a producir. Entonces, el tamaño de tu mercado interno te reduce tu capacidad de exportación. Entonces, un precio muy bajo exacerba el tamaño del mercado interno y disminuye la capacidad de colocar crudos en el exterior, lo que disminuye los ingresos al país. Entonces tiene que haber por ese lado, primero, un control del tamaño del mercado interno. Entonces es importante un aumento en la gasolina. Segundo, es importante cubrir los costos. Se habla de que el litro está en 2,7 bolívares por litro y el precio está en 0,097. Una diferencia aproximada, vamos, a 30 veces. Entonces es importante para tener una finanza sólida, que el costo de la elaboración de la gasolina se cubra, no el precio internacional, que es la diferencia entre las propuestas que se hicieron en el pasado y la propuesta presente, que es cubrir los costos. ¿Ha existido desaciertos en la política petrolera en nuestro país? Sí han existido desaciertos en la política petrolera, fíjate. Venezuela... el presidente Chávez promulgó la ley de hidrocarburos que elevó la regalía que se cobraba en la faja del Orinoco de 1% de cada 100 barriles, uno le pertenecía al Estado a 30%. Ese aumento en la regalía a través de la ley de hidrocarburos te ha apuntalado toda una inversión social que ronda los 627.000 millones de dólares, por un lado. Por el otro se rescató la OPEP. Durante la Cuarta República se regalaba el precio del petróleo. Cualquiera puede revisar por internet cuál era el precio del barril al final del año 98, $7.20. El presidente comienza a cumplir con las cuotas de producción en el año 99 y en el año 2000 hace la reunión de primeros mandatarios de la OPEP. Hoy en día el valor del precio del barril ronda los $100. Se han certificado las reservas. Pensábamos que solo teníamos en reservas de petróleo 80.000 millones de barriles y que lo que estaba en la faja del Orinoco era bitumen. Hoy en día se ha certificado, es decir, la Banca Mundial avala el nivel de reservas venezolano y somos la mayor reserva de petróleo del mundo. Si hay un éxito rotundo por parte de la Revolución Bolivariana, es su política petrolera. Pero las reservas internacionales al cierre de julio se ubican en más de 20.000 millones de dólares. Esto significa una caída de 27% en relación a la misma fecha del 2012. El bolívar es la moneda más sobrevaluada del mundo, esto según el Banco Internacional. Pero me estás brincando, de Carolina, Basilea. me estás brincando de petróleo a reservas internacionales. Sí, y le estoy ofreciendo datos cuando usted habla de que esta economía está muy fortalecida, pero eso me lo va a responder en la próxima parte. El sector petrolero me preguntaste tú. Sí, y le estoy hablando además de otros datos que vamos a desarrollar en la próxima parte, que tiene que ver con que el bolívar es la moneda más sobrevaluada del mundo, esto según el Banco Internacional de Basilea, y que las reservas internacionales al cierre de julio se ubican en más de 20.000 millones de dólares. Esto significa una caída de 27% en relación a la misma fecha del año 2012. ¿Por qué ocurre esto? Eso me lo va a responder en la próxima parte de Primera Página. Ya regresamos.